Finalmente, el presidente Donald Trump presentó los aranceles que impondrá a los productos que se exporten a Estados Unidos. Sí, señora. Con una tabla gigante en la mano, el mandatario estadounidense leyó algunos de los aranceles. China, el rival comercial de Estados Unidos, encabezó la lista. A ese país le impuso un arancel del 34%. A la Unión Europea, Trump le anunció aranceles del 20%. Para Japón, el arancel será de 24%. El país más castigado es Camboya, con un 49% de aranceles a los productos que exporte a Estados Unidos. Entre los países latinoamericanos, a Nicaragua le impuso un 18%, a Venezuela el 15%, Brasil y Colombia el 10%. Juan Camilo Merlano desde Washington nos tiene los detalles de esta noticia que le da la vuelta al mundo. Juan. Jorge Alfredo, y que golpea a todo el mundo. Arancel global del 10% para todos los países y aranceles específicamente para ese grupo de 60 países que el presidente Donald Trump calificó como los peores actores que le han arrebatado más recursos a los Estados Unidos. Pero llama la atención las excepciones en el marco de estas órdenes ejecutivas. Ustedes ven en pantalla los productos exentos, entre esos, por ejemplo, el cobre, la madera, pero también la energía, productos energéticos y minerales. Eso quiere decir que importaciones, por ejemplo, de crudo, de petróleo, como de Colombia, estarían exentos de aranceles. Flanqueado por banderas de Estados Unidos, con una de sus gorras de campaña en su mano y el himno nacional de fondo, el presidente Trump instaló el llamado Día de la Liberación, que también calificó como Declaración de Independencia Económica, y que de principio a fin fue una diatriba contra socios comerciales históricos de Estados Unidos y contra el déficit de cerca de 918 mil millones de dólares. Nuestro país y nuestros contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero esto ya no va a pasar más. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que establece aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Acompañado de trabajadores de construcción, de la industria automotriz y sindicalistas, el presidente Trump hizo una reivindicación del proteccionismo. Estos horrendos desequilibrios han devastado nuestra base industrial y puesto en riesgo nuestra seguridad nacional. No culpo en absoluto a estos otros países por esta calamidad. Culpo a los expresidentes y líderes de nuestro país que no hicieron su trabajo. Luego, con cartelera en mano, explicó las dos órdenes ejecutivas que se disponía a firmar y que despliegan aranceles en dos sentidos. Un arancel global del 10% para todos los productos y todos los países que entrará en vigor el 5 de abril. Y otros aranceles enfocados en 60 economías que a juicio del presidente Trump son los más abusivos. Ese entrará en vigor el 9 de abril. Entre esos están China, que tendrá un arancel del 34%, lo que en la práctica dejará su total de aranceles en 54%, sumados a los anteriormente anunciados. Vietnam, del 46%, Taiwán, del 32%, Japón, del 24%, India, del 26%, la Unión Europea, del 20%, entre otros. Ustedes piensan que la Unión Europea es muy amigable. Nos estafan. Es muy triste verlo. Es patético. 39%. Les vamos a cobrar el 20%, así que les estamos cobrando prácticamente la mitad. El presidente también reiteró que a la medianoche entrarán en vigor los aranceles del 25% a todos los vehículos importados. Las órdenes ejecutivas de Trump, justificadas en la aplicación de la Ley de Emergencia de Poderes Económicos, también establece una serie de excepciones. No serán sujetos a aranceles productos como el cobre, productos farmacéuticos, semiconductores y madera, así como tampoco energía y productos de energía, lo que dejaría exentas las importaciones de crudo. Además, prorroga la suspensión de aranceles del 25% sobre los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México. El anuncio fue hecho justo después del cierre de los mercados en Nueva York, pero eso no evitó las caídas en las cotizaciones futuras. El índice Standard & Poor's cayó hasta en un 2.2%. En lo que respecta a Colombia, fue incluida en el grupo de aranceles globales del 10%, que entrarán en vigencia a partir del 5 de abril.
Dos datos finales. El secretario del Tesoro acaba de advertir a los países que recibieron peores aranceles que no respondan, que no adelanten retaliación porque se puede poner mucho peor. Y lo otro es que los aranceles de Trump están golpeando hasta territorios inhabitados, como por ejemplo la isla de McDonald, las islas de McDonald, un territorio australiano en el Océano Índico, golpeado con un arancel del 10%, tiene 0 residentes, pero se reporta la presencia de focas, pingüinos y aves. Pues Juan Camilo, Colombia apareció en la primera página del listado de aranceles. Era el último en la tabla que sostuvo el presidente Donald Trump durante los anuncios. El arancel impuesto a Colombia es del 10%. Hasta hoy, los productos que exportamos a Estados Unidos no tenían arancel. Estados Unidos representa el 30% del total de las exportaciones colombianas, que en 2024 sumaron 14.300 millones de dólares. Henry González, usted tiene las implicaciones de esta decisión sobre las exportaciones y, por supuesto, Henry, la economía colombiana. María Lucía, así es. Lo primero es decir que los exportadores colombianos confiaban en que Estados Unidos no le impusiera un arancel a Colombia, dado que tenemos un TLC y Colombia no les cobra arancel a las importaciones colombianas que provienen de los Estados Unidos. Sin embargo, sí habían calculado que por otras razones el presidente Donald Trump decidiera al final de cuentas meter a Colombia en esa lista de países afectados, como efectivamente ocurrió. Esa razón la explica el presidente de Analdex, Javier Díaz. En el TLC el arancel es 0, pero los productos importados a Colombia, sin excepción, pagan IVA del 19%, no solo provenientes de Estados Unidos, de la Unión Europea, de todas las partes pagan el IVA correspondiente. Ellos habían en el estudio cuantificado, arancelizado, que correspondía a ese valor del IVA, y lo que se había dicho era que alcanzaba un nivel del 8%. Entonces, lo que pensábamos es, si nos pone arancel, puede ser ese 8%, que es el correspondiente, el valor equivalente del IVA en términos de arancel. Y hablando ya de las consecuencias que esto traerá, el vocero de los exportadores explica que esto afectará a más de 11.500 partidas que hoy día llegan a Estados Unidos sin ningún pago de arancel gracias a ese TLC. Especialmente serían 326 los productos claves porque se venden masivamente en ese país, en Estados Unidos, que son producidos también por 3.000 empresas exportadoras. Ahora bien, ¿cuáles son esos productos? Pues muchos no son mineroenergéticos. Ahí están, por ejemplo, café, flores, banano, aguacate, tilapia, plátano, manteca de cacao, caña de azúcar, puertas y ventanas. Y también hay productos como el petróleo y el oro que falta ver, como decía Juan Camilo Merlano desde Washington, si eventualmente los salvan a última hora de este arancel. Ahora, ¿qué pasará entonces con las ventas de todos esos productos? Esto es lo que nos dice el doctor Javier Díaz de Analdex. En la medida en que el arancel es del 10% para todos, pues todos quedamos en el mismo plano, en una escala superior, 10% más. Eso lo que puede afectar es la demanda, porque los productos en Estados Unidos van a ser más costosos. Entonces, la demanda puede bajar y uno vender menos, porque si el consumidor resiente la demanda, las compras, pues vamos a vender menos producto. Ese es el riesgo de este tipo de aranceles. Pues los ciudadanos colombianos podrían también recibir efectos indirectos de toda esta situación y de todas estas afectaciones. Esos efectos podrían ser 3 que nos explica el doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Primero, menor crecimiento económico y por ende seguramente menor generación de empleo. Segundo, va a haber una depreciación adicional de nuestra tasa de cambio, es decir, el precio del dólar seguramente tenderá a subir. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos ingresos en dólares producto de estos aranceles que ha planteado Estados Unidos. Y en tercer lugar, efecto en precios. Como una parte no despreciable de la canasta familiar es importada, por ejemplo, bienes electrodomésticos, automóviles, en la medida en que estos bienes tengan aumentos en precios, producto de los aranceles que se han planteado no solamente en Estados Unidos, sino ratifico, con las medidas retaliatorias, eso generará pues un mayor costo de esos bienes para la canasta familiar, es decir, inflación importada, infortunadamente.
En cualquier caso, los empresarios y los expertos recomiendan que Colombia no vaya a adoptar ninguna otra medida retaliatoria contra Estados Unidos, porque eso sí nos saldría peor a nosotros. Por el contrario, consideran que lo que hay que hacer es prepararse, diseñar estrategias y enfrentar esta nueva realidad comercial con nuestro principal socio comercial. Estrategias, don Henry, muchas gracias. En Colombia, los gremios económicos y expertos analizan el impacto que puede tener el arancel del 10% anunciado por Estados Unidos. Preocupa que se afecte el empleo de los colombianos que están vinculados a los sectores que más exportan a ese país. Una decisión que cayó como un baldado de agua fría para los gremios económicos en Colombia y especialmente para los sectores que más exportan productos a Estados Unidos. En el año 2024 fueron más de 3.642 millones de dólares que exportamos de productos agropecuarios a los Estados Unidos en el marco del TLC. Claro, más preocupante aún, resulta lo que pueda pasar con el empleo que se genera en nuestro sector. ¿Qué puede llegar a pasar con el empleo de nuestra caficultura, de la producción de flores, de banano, de aguacate Hass, de aromáticas, de panela y de muchos otros productos? Preocupación, incertidumbre de lo que pueda pasar en los siguientes días, de cómo se van a comportar los mercados en Estados Unidos, la competencia que tenemos nosotros en nuestra producción de tilapia y de trucha en ese mercado. Es una noticia que requiere de análisis, es una noticia que requiere de mucha estrategia y de mucha serenidad para tratar de actuar de acuerdo a los intereses realmente del país y a los intereses de la economía. Para AmCham es importante mantener la perspectiva y ver el vaso medio lleno. Al tratarse de una medida universal, todos los países proveedores enfrentan el mismo aumento, por lo que los productos colombianos siguen siendo competitivos en el mercado estadounidense. Tomemos el caso del café. Colombia es el segundo país exportador de café a Estados Unidos y aunque se enfrenta a un arancel del 10%, este mismo porcentaje aplica para Brasil, su principal competidor. Movimientos en los mercados financieros, en las tasas de cambio. Para Colombia en particular no es una buena noticia, pero hay que decirlo, también podría abrir incluso oportunidades en el mercado de Estados Unidos en la medida que habrá rivales comerciales o otros países que exportan productos similares a Estados Unidos. El efecto al final, a nivel global, es un efecto de mayores costos, es un efecto de mayores niveles de inflación, es un efecto de desaceleración en el comercio internacional. Los gremios coinciden en que Colombia debe ser muy estratega y cauteloso a la hora de tomar decisiones sobre las medidas impuestas por Estados Unidos. Como un error calificó el presidente Gustavo Petro el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles de un 10% a los productos colombianos. En su cuenta de X, el mandatario indicó: el gobierno estadounidense cree ahora que subiendo aranceles a sus importaciones en general pueda aumentar su propia producción, riqueza y empleo. En mi opinión, puede ser un gran error. Minutos antes, la canciller Laura Sarabia anunció reuniones con empresarios del país para estudiar las salidas que tiene Colombia para la protección de sus exportaciones. Estábamos con el presidente muy atentos a la decisión que tomaba el presidente Donald Trump y, como lo decía, esta será la posición del gobierno, en el cual revisaremos cuáles serán las medidas frente a esta decisión, pero es una decisión que en el medio de todo es una decisión que es universal, es una imposición no solo a Colombia, no es una medida discrecional e incluso podemos encontrar oportunidades en la misma. Y hay expectativa por la respuesta de la Unión Europea, de China, de Japón y otras naciones frente a la decisión de Trump de aplicar duros aranceles a los productos de esas economías que ingresan a su país. Carolina Bejarano, ¿qué naciones se han pronunciado? Jorge Alfredo, televidentes, las reacciones vienen de algunos de los 27 países de la Unión Europea gravados, recordemos, con el 20% de los aranceles. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su parte, dijo que los aranceles al bloque europeo son incorrectos y no ayudan a ninguna de las partes. En un tono más calmado, el primer ministro irlandés aseguró que la reacción de la Unión Europea debe ser proporcionada. Y el Reino Unido, que recordemos ya no pertenece a la Unión Europea, pero fue gravado con un 10%, tiene la intención de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para mitigar el impacto de los aranceles
aranceles y no piensa en una respuesta de momento inmediata. Y en países de la región como Brasil, el Congreso aprobó por unanimidad un proyecto que otorga herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales luego de que Trump anunciara aranceles del 10% a ese país. Y por su parte, el primer ministro de Australia dijo que los aranceles de su estrecho aliado no son inesperados, pero son totalmente injustificados y cambiarán la percepción de la relación de ambos países. Escuchemos. El presidente Trump se refirió a aranceles recíprocos. Un arancel recíproco sería cero, no del 10%. Los aranceles de la administración carecen de fundamento lógico y contradicen la base de la alianza entre nuestras dos naciones. Esto no es un acto amistoso. La decisión de hoy aumentará la incertidumbre en la economía global y aumentará los costos para los hogares estadounidenses. Y en el continente asiático, los países más gravados como China y Japón aún no se pronuncian. La diferencia horaria tiene mucho que ver con sus respuestas.